A el millonario casi muere, pero una mendiga negra humillada en un restaurante le salva la vida. Ricardo Benavides, cuarentón, magnate del ladrillo, con el corazón más duro que el cemento armado, cerraba un negocio de millones. En la estancia El Asador Argentino más top de las Lomas, chimichurri, olor a carne a la brasa, y plum se desplomó. Un dolor que rajaba el alma, un túnel negro tragándoselo. El celular rodó, los papeles volaron, el pánico. Y ahí estaba ella, Silvia, negrita, flaquita, pidiendo monedas afuera. La habían corrido 1000 veces, la habían ignorado, pero vio a don Ricardo caer. Algo se le removió. Se acordó de su abuela, doña Elena, curandera de barrio. Sin dudarlo, esquivó mesas llenas de gente bien, se arrodilló y presionó. Justo en el punto que doña Elena le había enseñado. Milagro. Ricardo tosió, volvió a respirar. Los paramédicos llegaron como rayo, sirenas, luces, al hospital. Pero en la mente de Ricardo solo había una imagen. La carita sucia de Silvia, sus ojos enormes salvándole la vida. ¿Por qué ella? ¿Por qué una niña que no tenía nada se preocupó por él, que lo tenía todo? Salió del hospital decidido. «Llévame ahí». Raúl le dijo a su chofer. Recorrieron la zona, buscando, preguntando, y ahí la vio, acurrucada en un portal, abrazando a un bebé. Un bebito chiquitito, más flaquito que ella. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Ricardo, la voz temblándole. «Silvia», respondió ella, aferrando al bebé como si fuera su tesoro. «Y él es Tomás». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Quiso ofrecerle ayuda, pero Silvia lo frenó en seco. «No quiero tu lástima, déjanos en paz». ¿Qué escondía esa niña? ¿Por qué tanta desconfianza? Ricardo lo supo. Su vida había cambiado para siempre. Silvia y Tomás eran parte de su destino. Pero, ¿qué destino? ¿Y qué secretos ocultaba esa pequeña familia? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Ricardo lo supo. Su vida había cambiado para siempre. Silvia y Tomás eran parte de su destino. Pero, ¿qué destino? ¿Y qué secretos ocultaba esa pequeña familia? «No quiero tu lástima», le había dicho. Claro, él, el ricachón, ofreciendo migajas. ¡Qué imbécil! Tenía que cambiar la jugada. Volvió al portal al día siguiente. No estaba Silvia, solo un vecino curioso. «Se la llevaron», dijo. «Unos tipos en un coche negro. Le dijeron algo del Tomás». Ricardo sintió un puñetazo en el estómago. ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Y por qué se habían llevado a Silvia? Raúl, su chofer, movió cielo y tierra. Cámaras de seguridad, contactos en la policía. Nada. Como si se los hubiera tragado la tierra. Ricardo estaba desesperado. No comía, no dormía. La imagen de Silvia con su bebé en brazos lo atormentaba. Tenía que encontrarla. Una semana después, Raúl llegó con noticias. «Don Ricardo, encontramos el coche, abandonado en la carretera a Cuernavaca». Y hizo una pausa, tragando saliva. «Encontramos esto». Le entregó una foto. Era un pañuelo. El pañuelo que Silvia siempre usaba para tapar al bebé. Estaba manchado de sangre. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban? Llamó a la policía.
a sus abogados, a todo el mundo, pero las horas pasaban y no había noticias. Y entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Ricardo contestó con el corazón en la garganta. ¿Ricardo Benavides?, preguntó una voz ronca al otro lado. Tenemos a Silvia y al niño. Si los quieres volver a ver. Hizo una pausa, como saboreando el momento. Tendrás que hacer lo que te digamos. Ricardo apretó el teléfono con todas sus fuerzas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La voz se rió, una risa fría que le caló hasta los huesos. Eso no importa. Lo que importa es que sigas nuestras instrucciones. ¿Entendido? Dígame qué quieren, gritó Ricardo, perdiendo la paciencia. Queremos. La voz hizo otra pausa, alargando el suspense. Lo que siempre debió ser nuestro. Queremos tu imperio. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Su imperio? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver Silvia en todo esto? ¿Qué tiene que ver Silvia?, preguntó, tratando de mantener la calma. Y entonces la voz soltó la bomba. Silvia es tu hija, Ricardo. ¿Tu hija? Un silencio sepulcral invadió la línea. Ricardo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Su hija? ¡Imposible! No, eso es mentira, balbuceó con la voz temblorosa. Pregúntale a tu pasado, Ricardo. Pregúntale a tu conciencia. Y ahora escucha atentamente. Si quieres a tu hija y a tu nieto con vida, tendrás que hacer exactamente lo que te digamos. La primera instrucción es... La voz se acercó al micrófono, susurrando una frase que le hizo helar la sangre. Vender todas tus empresas y transferir el dinero a una cuenta en Suiza. Tienes 24 horas. Tic, tac, Ricardo. Tic, tac. La línea se cortó. Ricardo se quedó sentado, con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Su hija, Silvia, era su hija. La mendiga que le había salvado la vida. Y ahora, su vida, su imperio, todo pendía de un hilo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a salvar a Silvia y a Tomás? ¿Y quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué secretos ocultaba su pasado? Un sudor frío le recorrió la espalda. Esto no era un simple secuestro. Era algo mucho más oscuro, más retorcido. Algo que lo iba a cambiar todo. Para siempre, la vida de Ricardo Benavides nunca volvería a ser la misma. Vender todas tus empresas y transferir el dinero a una cuenta en Suiza. Tienes 24 horas. Tic, tac, Ricardo. Tic. Ricardo, hecho un manojo de nervios, se tambaleó. Su hija, Silvia, pidiendo limosna, su hija. Era una locura. Pero la voz sonaba tan segura, tan llena de odio. Tenía que saber la verdad. Raúl, con la cara desencajada, lo miraba sin entender. Don Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes eran? Averigua todo sobre mi pasado. Todo. Antes de que me casara con Eugenia, busca a una tal Elena, curandera, en los barrios bajos. ¡Muévete! Raúl, la vida de mi hija depende de esto. Raúl salió disparado. Ricardo se desplomó en el sillón, la cabeza hecha un lío. Elena, el nombre resonaba en su memoria como un eco lejano, un recuerdo borroso de una noche de copas, una aventura fugaz. ¿Podría ser? ¿Podría haber engendrado una hija y haberla abandonado a su suerte? Las horas se arrastraban como siglos. Ricardo no podía comer, no podía dormir. Solo veía la carita de Silvia, sus ojos tristes, su bebé en brazos. La culpa lo carcomía por dentro. Finalmente, Raúl regresó. Tenía la cara aún más pálida que antes. Don Ricardo, encontré a Elena. Murió hace años, pero hablé con una vecina. Me contó que usted tuvo una aventura con su nieta. Una muchachita muy joven. Se llamaba Rosario. Rosario.
El nombre lo golpeó como un rayo. Claro, Rosario. La piel morena, la sonrisa pícara. Rosario era la madre de Silvia. ¿Y qué pasó con Rosario?, preguntó Ricardo, la voz apenas un susurro. Raúl tragó saliva. Desapareció, don Ricardo. Dicen que se fue del barrio poco después de dar a luz. Nadie supo a dónde. Ricardo sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Rosario, abandonada, sola con un bebé en brazos. Y él ajeno a todo, construyendo su imperio a costa de la miseria de otros. Pero la peor noticia estaba por llegar. Raúl se acercó, con los ojos llenos de miedo. «Don Ricardo, la vecina me contó algo más, algo que he dejar helado». Ricardo lo miró, expectante. «¿Qué pasa, Raúl?». Raúl respiró hondo. «Rosario no se fue del barrio, don Ricardo. La vecina dice que la mataron. La encontraron en un baldío, con signos de violencia». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Ricardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Asesinada, Rosario asesinada, y él, el padre de su hija, el hombre que debió protegerla, viviendo una vida de lujo y privilegios. Pero la revelación más impactante estaba a punto de llegar. Raúl se acercó aún más, susurrando al oído de Ricardo. «Don Ricardo, la vecina me dijo quién creen que la mató. Dicen que fue su suegro, el papá de doña Eugenia». Ricardo se quedó sin aliento. ¿El papá de Eugenia? Imposible. Don Fernando era un hombre respetable, un empresario exitoso. ¿Qué motivo podría tener para asesinar a Rosario? Pero entonces las piezas comenzaron a encajar. La ambición, el poder, el control. Don Fernando siempre había manejado los hilos de su vida. ¿Habría ordenado asesinar a Rosario para proteger su imperio? ¿Para evitar que Ricardo se enterara de la existencia de Silvia? Y de repente todo cobró sentido. El secuestro, la exigencia de vender su imperio. Don Fernando estaba detrás de todo. Quería deshacerse de él y de Silvia, la prueba viviente de su crimen. La rabia invadió a Ricardo. Don Fernando, el hombre al que siempre había admirado, el hombre que lo había convertido en lo que era un asesino. Pero no tenía tiempo para lamentarse. La vida de Silvia y Tomás pendía de un hilo. Tenía que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Tomó el teléfono decidido. «Raúl, llama a la policía, pero no les digas nada de don Fernando. Diles que tenemos una pista sobre el secuestro y necesito un arma, ahora». Raúl lo miró sorprendido. «Don Ricardo, ¿qué va a hacer?». Ricardo lo miró a los ojos, con una determinación que nunca antes había sentido. «Voy a salvar a mi hija, Raúl, y voy a hacer pagar a quien sea responsable de la muerte de Rosario, aunque tenga que enfrentarme al mismísimo diablo». Y justo en ese momento, cuando Ricardo estaba a punto de salir a salvar a su hija, sonó el teléfono. Era un mensaje de texto, un número desconocido. Ricardo lo abrió, temiendo lo peor. El mensaje decía: «Nos equivocamos de hija, Ricardo. La que está en peligro no es Silvia, es Eugenia». El mensaje decía: «Nos equivocamos de hija, Ricardo. La que está en peligro no es Silvia, es Eugenia, su Eugenia». El mundo giró. Un sudor frío le empapó la camisa. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Eugenia? Ella no tenía nada que ver. «Raúl, cambia el plan. Tenemos que encontrar a Eugenia», gritó, con la voz quebrada. El arma se le cayó de las manos, resonando en el silencio del despacho. Ya no era cuestión de imperio ni de secretos del pasado. Era su esposa, la mujer que amaba.
Raúl lo miraba sin entender, confundido. Pero, don Ricardo, ¿qué pasó con Silvia? No importa, Eugenia está en peligro. Muévete, Raúl, cada segundo cuenta. Salieron disparados hacia la casa. El camino se hizo eterno. Ricardo no podía dejar de pensar en Eugenia, en su sonrisa, en sus abrazos. ¿Qué le estarían haciendo? ¿Quiénes la tenían? ¿Y por qué? Llegaron a la mansión y la encontraron revuelta. Muebles tirados, cuadros rotos, la puerta forzada. Un caos total. Eugenia, gritó Ricardo, entrando en la casa. Un silencio sepulcral le respondió. Subió las escaleras corriendo, revisando cada habitación. Nada, ni rastro de ella. En el dormitorio encontró una nota sobre la cama, escrita con la letra temblorosa de Eugenia. Ricardo, perdóname, no tuve opción. Me obligaron a hacerlo. Te amo. Un nudo se le formó en la garganta. ¿Obligarla a qué? A traicionarlo. ¿A ser cómplice de don Fernando? No podía ser. De pronto un ruido, un golpe sordo que venía del armario. Ricardo se acercó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Abrió la puerta y ahí estaba Silvia, amordazada y atada a una silla, los ojos llenos de lágrimas, la cara magullada. ¡Silvia!, exclamó Ricardo, corriendo a desatarla. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te hizo esto? Silvia apenas podía hablar. Señaló hacia la cama, hacia la nota. Ella me trajo aquí. Me obligó, susurró, con la voz entrecortada. Ricardo la miró sin entender. ¿Eugenia? ¿Eugenia te hizo esto? Silvia asintió, con los ojos llenos de terror, y entonces soltó la bomba. Ella y don Fernando son amantes. Siempre lo fueron. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Ricardo se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. Eugenia y don Fernando, amantes, era una locura. Pero entonces las piezas comenzaron a encajar. Las miradas cómplices, las reuniones secretas, los viajes repentinos, todo tenía sentido. Eugenia no era la víctima, era la villana, la amante de su suegro, la que lo había traicionado, la que había secuestrado a su hija. Y entonces lo entendió todo. El imperio, el secuestro, la muerte. De Rosario, todo había sido una venganza planeada por Eugenia y don Fernando. Querían arruinarlo, quitarle todo lo que tenía y culparlo de todos sus crímenes. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho él para merecer esto? De pronto, un ruido. Unos pasos que se acercaban. Ricardo y Silvia se miraron, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora. La puerta se abrió y ahí estaba ella, Eugenia, con una pistola en la mano, la cara llena de odio. «Sorpresa, Ricardo», dijo, con una sonrisa maliciosa. «Creías que eras el amo del universo, ¿verdad? Pues te equivocaste. Siempre fuiste mi marioneta». Ricardo la miró con el corazón hecho pedazos. «¿Por qué, Eugenia? ¿Por qué me haces esto?» Eugenia se rió, una risa fría y despiadada. «Porque te odio, Ricardo. Te odio con toda mi alma. Siempre te odié. Y ahora voy a acabar contigo». Levantó la pistola, apuntando directamente a Ricardo. Y justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, una voz resonó en la habitación. «Eugenia, no lo hagas». Todos se quedaron paralizados. Ricardo, Eugenia, Silvia. Todos miraron hacia la puerta. Y ahí estaba él, don Fernando, con los ojos llenos de lágrimas, la cara desencajada. «Basta». «Eugenia, ya es suficiente. No podemos seguir con esto». Eugenia lo miró con furia. «¿De qué estás hablando, papá? Tenemos que acabar con él». Don Fernando negó con la cabeza. «No, hija, no podemos. Ya hemos hecho demasiado daño. La muerte de Rosario
Fue un error que me persigue cada día. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Don Fernando se estaba arrepintiendo? ¿Estaba a punto de confesar sus crímenes? Pero entonces Eugenia hizo algo inesperado. Apuntó la pistola hacia su padre. «Tú cállate, viejo. Tú eres tan culpable como yo. Y ahora vas a pagar por todo lo que has hecho». Y antes de que nadie pudiera reaccionar, apretó el gatillo. Una voz resonó en la habitación. «Eugenia, no hagas eso». Todos ficaron paralizados. Ricardo, Eugenia, Silvia, todos hollaron para la puerta. Y allí estaba él, don Fernando, con los ojos llenos de lágrimas, la cara trastornada. «Basta, Eugenia, ya llega. No podemos continuar con esto». Eugenia oyó para él, furiosa. «¿De qué estás a hablar, padre? Tenemos que acabar con este». Don Fernando abanó la cabeza. «No, filia, no podemos. Ya ficemos mal de más. A muerte de Rosario fue un error que me persigue todos sus días». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Ricardo ficó cenar. ¿Don Fernando estaba a arrepentirse? ¿Estaba prestes a confesar los seus crímenes? Mas entón Eugenia fez algo inesperado. Apuntó a la pistola para el pai. «Cálate, viejo. Tú eres tan culpado como yo, y ahora vas a pagar por todo lo que hiciste». Y antes que alguien pudiese reagir, apretó el gatillo. ¡Bang! El tiro ecoó en la habitación. Mas no fue don Fernando que cayó. Eugenia gritó, largando arma. «Silvia». Silvia tiñase jogado na frente do avó, recibiendo el tiro no peito. Ricardo corrió ante ella desesperado. «Silvia, no, aguanta, filia, aguanta». Silvia tosió, sangre escorriendo por los labios. Oyó para Ricardo con los ojos llenos de ternura. «Pai, finalmente te encontré». Y desmayó. Eugenia en choque, hollaba para la cena sin conseguir acreditar. Don Fernando, paralizado, no sabía o qué hacer. Ricardo pegó Silvia en los brazos, el pánico tomando conta de sí. Precisaba llevarla al hospital, rápido. Pero entonces sintió una puntada en las costas, una dor lancinante que lo atravesó. Huyó para abajo y vio la lámina, una faca clavada en sus costas. «Eugenia». Ella lo encaraba con un sorriso psicótico. «Hizo epurterme trocado por esa imprestable». Ricardo cambaleó, avisón turba. No conseguía acreditar. Eugenia era una loca. Mas antes que pudiese hacer alguna cosa, don Fernando se yogó encima de Eugenia, tentando tomar a faca. Los dos comenzaron a lutar, uno rolando por cima de otro. De repente, un grito de dolor. Don Fernando tenía conseguido tomar a faca de Eugenia y la tía clavado en el propio pecho. «Eu no aguento más esa culpa», murmuró, cayendo nochón. Eugenia, horrorizada, hollaba para el padre sin saber qué hacer. Ricardo, cuasi sin fuerzas, tentábase mantener consciente. Precisaba salvar Silvia, mas su sangre lloraba y a cada segundo se sentía más fraco. Y entón oyó un barullo de sirenes. A policía tinha llegado, mas ya era tarde de más. Don Fernando estaba muerto. Eugenia, en choque, estaba siendo levada por la policía, y Silvia estaba en los brazos de Ricardo, cada vez más pálida. De repente, a puerta se abrió. ¿Y quién entró fue? Rosario. Sin Rosario, la madre de Silvia, viva. «Ricardo, ¿o qué aconteció aquí?», preguntó horrorizada. Ricardo aulló sin conseguir acreditar. «Rosario, viva». «¿Mas cómo? Rosario, ¿vos está viva?», preguntó con la voz fraca. Rosario corrió ante él, con los ojos llenos de lágrimas. «Precisé fugir, Ricardo. Ellos querían me matar, mas nunca dejé de amarte, y nunca dejé de amar tu hijo». «Filia, ¿la sabía?». Ricardo miró a Silvia en sus brazos
y después a Rosario. De repente, todo fue sentido, mas antes que pudiese decir alguna cosa, sintió el cuerpo de Silvia relajarse. El corazón de ella paró de batir. «No, Silvia», gritó desesperado. Rosario se ayoyó al lado de él, abrazando con fuerza. Las dos lloraban, juntas, adoras unindo. ¿Mas quién era Rosario de verdad? ¿Por qué había fingido estar muerta? ¿Y qué acontecería con Ricardo, agora, con la policía llegando y su vida virada do aveso? ¿Será que él conseguiría sobrevivir a esta tragedia? Y o más importante, ¿cuál era el segredo obscuro que Rosario escondía y que mudaría todo para siempre? «No, Silvia», gritó desesperado. Rosario se ayoyó al lado de él, abrazando con fuerza. Las dos se quedaban juntas, adoras unindo. ¿Mas quién era Rosario de verdad? ¿Por qué había fingido estar muerta? ¿Y qué acontecería con Ricardo, agora, con la policía llegando y a su vida virada do aveso? ¿Será que le conseguiría sobrevivir a esa tragedia? Y o más importante, ¿cuál era el segredo oscuro que Rosario escondía y que mudaría todo para siempre? As sirenes cortaban el ar, cada vez más perto. Ricardo sentía el cuerpo formigar, la visión envasada. Rosario lo apertaba. El coro silencioso. Policiales invadieron la mansión, armas en puño. Un caos. «Quieto», gritó un policial apuntando para Ricardo. «Soy yo, soy Ricardo Benavides», murmuró la voz traca. Un policial se aproximó, reconociéndolo. «Don Ricardo, ¿qué demonios pasó aquí?» Ricardo intentó explicar, mas las palabras no salían. A dor era insoportable. Oyó para Silvia inerte en sus brazos, a filia que mal conoció, muerta, a vida, una piada cruel. Paramédicos llegaron, tentando reanimar Silvia. En vano. Una médica balanzó la cabeza, los ojos tristes. «Lo siento, ya no hay nada que hacer». Ricardo fechó los ojos, una lágrima solitaria escorriendo por el rostro. La vida, tan injusta. De repente, un grito. «Es mentira, ella está viva». «Rosario». Ella se yogaba sobre el cuerpo de Silvia, sacudiéndolo desesperadamente. «Silvia, mi niña, despierta, no me dejes». Un paramédico tentó afastarla, mas Rosario resistió, agarrada al cuerpo de su fija. Y entonces aconteció. Silvia tosió, sangre lloró de su boca, mas ella respiró. Fraco, mas respiró. Un silencio tomó cuenta del ambiente. Todos ollaban incrédulos. «Está viva», gritó un paramédico. «Rápido al hospital». Ricardo sintió una onda de alivio invadilo, una esperanza. Tal vez nen todo estuviese perdido, mas esperanza duró poco. En cuanto los paramédicos socorrían Silvia, un policial se aproximó de Rosario, los ojos desconfiados. «¿Usted? ¿Quién es usted?», preguntó el policial, a voz firme. Rosario hesitó. Oyó para Ricardo, un pedido silencioso en sus ojos. Soy su madre», respondió, a voz tremendo. O policial la encaró cético. «Eso es lo que dice, pero tenemos información de que usted está muerta». Rosario engulló en seco. «Es una larga historia. Tenemos tiempo», insistió el policial. «Identifíquese». Rosario respiró fundo. «Mi nombre es Rosario Montes. Y sí, fingí mi muerte. Lo hice para proteger a mi hija». El policial franció a la testa. «¿Protegerla de qué?». Rosario hesitó. De su padre». Un silencio tenso invadió el ambiente. Ricardo, mesmo fraco y ferido, oía todo, atónito. «¿Proteger Silvia dele? Imposible». «¿De mí?», preguntó Ricardo, a voz roca. Rosario encaró los ojos, cheios de tristeza. «Sí, Ricardo, de ti, o mejor dicho, de tu familia». Una bomba. ¿O qué ella quería decir? «Tu familia son unos asesinos», gritó Rosario, el rostro crispado pelador.
Ellos mataron a mi padre y querían matarme a mí. Por eso tuve que huir, por eso tuve que fingir mi muerte. Ricardo sintió el mundo girar. ¿Su familia asesina? ¿O qué estaba aconteciendo? ¿De qué estás hablando, Rosario?, preguntó la voz embargada. Rosario lo encaró, los ojos marejados. Tu padre, don Ernesto. Él ordenó matar a mi padre. Él era un socio de tu familia. Descubrió sus negocios suyos. Él les sabía de más, respondió la voz trémula. Y cuando descubrí la verdad, ellos tentaron me matar también. Ricardo se recusaba a acreditar. ¿Seu pai? ¿Un asesino? Imposible. Él era un hombre honrado, respetado. Mas entonces una imagen surgió en su mente, una lembranza antigua, una discusión acalorada entre seu pai y un hombre que se parecía muy con Rosario. No puede ser, murmuró la voz embargada. Rosario se aproximó, los ojos de tristeza. Es la verdad, Ricardo. Tu familia es una mafia, y Silvia siempre estuvo en peligro mientras estuviera cerca. De ustedes, un choque, una revelación devastadora. Su vida, una mentira. Su familia, criminosa. Y Silvia, siempre corriendo peligro por su causa. Mas la revelación más chocante estaba por vir. Rosario se aproximó ainda más, susurrando en su oído. Y hay algo más, Ricardo, algo que debes saber. Ricardo encaró, aprensivo. ¿O qué más podría acontecer? Rosario respiró fundo, los ojos marejados. Tomás no es hijo de Silvia. ¿O qué? Imposible, es tu hijo, Ricardo. O mundo de sabó. Tomás, ¿su fillo? ¿Con Rosario? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, gritó Ricardo, la voz embargada. Eso es mentira. Rosario negó, con la cabeza, las lágrimas escorriendo pelo rostro. Es la verdad, Ricardo. Tomás es tu hijo. Lo tuve después de que fingí mi muerte. Lo hice para protegerlo, para alejarlo de tu familia, para que no sufriera el mismo destino que mi padre. Un silencio sepulcral invadió el ambiente. Ricardo estaba en choque. Un filio, escondido por años. Una vida dupla, una mentira sin fin. Mas entonces, una pregunta surgió en su mente. Una pregunta que mudaría todo para siempre. Si Tomás es mi hijo, entonces, ¿quién es el padre de Silvia? Si Tomás es mi hijo, entonces, ¿quién es el padre de Silvia? Un silencio era mortal. Rosario lloraba bajiño. A policía esperaba tensa. Ricardo no conseguía respirar. O pai de Silvia, Rosario comenzó, a voz un fío, don Ernesto. Un rayo. ¿Don Ernesto? ¿Seu pai? Imposible. ¿Incesto? No podía ser verdad. No, vos está mentindo, inventando todo. Ricardo gritó, a garganta seca. Rosario negó, as lágrimas mollando a rostro. No, Ricardo, é la verdad. Don Ernesto me violentó. Eu era muito joven, indefesa. Silvia é filha dele, su hermá. Un mundo giró. Ricardo sintió Oshón sumir sobre sus pies. Silvia, su hermá, seu, filho y neto. Una aberración, una tragedia griega. Olió para Silvia, pálida en hamaca, lutando pela vida, su hermana. Y él tiña se apaixonado por ella. Inacreditable. Un policial se aproximó, el rostro duro. Don Ricardo, tenemos que llevarlo. Hay muchas preguntas que hacer. Ricardo no reagió. Estaba en choque. La vida tiña se tornado un pesadelo. De repente Rosario gritó. Silvia, está empeorando. Los paramédicos se agitaron. La máquina apitaba frenética. El rostro de Silvia, cada vez más pálido. La estamos perdiendo, gritó un paramédico. Ricardo corrió para la hamaca. Pegó a la mano de Silvia, gelada. Silvia,
Aguenta, por favor, aguenta, susurró, as lágrimas caindo. Silvia abrió os ojos, un sorriso fraco nos labios. Ricardo, susurró, a voz quasi inaudible, perdoa, y fechó os ollos, para siempre. Un grito de dor que ecoó pela mansión. Ricardo, desesperado. No, Silvia, gritó, agarrado al cuerpo de hermana. Filia, amada, perdida. Rosario se llegó a ellos, llorando convulsivamente. Ador, insoportable. La policía tentó afastarlos, mas Ricardo resistió. No quería se separar de Silvia, nunca. De repente sintió algo, un toque suave en su rostro. Tomás, o pequeño Tomás, nos brazos de una policial, hollaba para él, con los ojos cheios de lágrimas. «¿Papá?» preguntó, a voz hesitante. Ricardo lo encaró. Tomás, seu filho, seu neto, su única esperanza, una esperanza manchada de sangre, de dor, de incesto, mas una esperanza. Extendió a mão para Tomás. O menino hesitó, mas se aproximó. Ricardo lo pegó en brazos, apertólo contra el peito. Mi hijo, susurró, las lágrimas mollando los cabellos del menino. Y entonces una revelación. En cuanto abrazaba a Tomás, Ricardo sintió algo, un papel. No bolso del casaco del menino. Tiró el papel, las manos tremendo. Abrió. Un billete escrito con la letra de Silvia. Ricardo, sé, você está lendo isso, é porque eu parti. Mas quero que saiba a verdade. Tomás não é seu filho. Tomás é filho de Dom Fernando. O quê? Impossível! Dom Fernando, o amante de Eugênia, o assassino, pai de seu neto, irmão de sua irmã? O que mais poderia acontecer? Que segredo obscuro ainda estava escondido? Quem era Silvia de verdade? E quem era ele? Um peão em um jogo macabro? Ricardo apertou Tomás contra o peito, o coração em pedaços. Olhou para o céu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que faria agora? Como viveria com tantas mentiras? Como protegeria Tomás? E o mais importante, ¿quién era el verdadero monstruo en esa historia? Ricardo apertaba a Tomás contra el peito, o corazón en pedazos. Oyó para el suelo, lágrimas escorriendo pelo rostro. ¿O qué faría ahora? ¿Cómo viviría con tantas mentiras? ¿Cómo protegería a Tomás? Y o más importante, ¿quién era el verdadero monstruo en esa historia? Un flash, un clarón fuerte. Ricardo fechó los ojos, atordoado. Un trovón ecoó ensurdecedor. La lluvia comenzó a caer fuerte, lavando el sangre da manzón. De repente, una voz familiar. Ricardo, él abrió los ojos. No podía ser. Eugenia, ella estaba allí, parada en la puerta, ilesa. Un sorriso macabro en los labios. ¿Sorpreso, cariño?, dice, a voz gélida. Ricardo encaró, incrédulo. Eugenia, ¿mas você no estaba presa? Eugenia rió, una risada fría que arrepió Ricardo. Presa, ingenuo. Eu controlo todo, Ricardo. Siempre controlé. Él no entendía o que estaba aconteciendo. ¿Cómo? ¿Cómo você fez isso? Preguntó, a voz tremendo. Eugenia se aproximó lentamente. Es simple, Ricardo. Don Fernando era mi fantoje. Eu o manipulei o tiempo todo, para conseguir o que eu quería. ¿O qué? ¿Don Fernando manipulado? Imposible. ¿Mas por qué? ¿O qué você quería? Preguntó, desesperado. Eugenia paró. Bien, enfrente a él. Oyó para Tomás con desprezo. Eu quería poder, Ricardo. Poder absoluto. Y para eso precisaba me librar de você y da sua prole. ¿Prole? ¿Ella se refería a Tomás? Você loca, gritó Ricardo. Eugenia sonrió, satisfeita. ¿Loca? Tal vez, más poderosa.
Y ahora voy a acabar con vosé. Él apuchó una arma. Apuntó para Ricardo. Adiós, Ricardo. Fue bon te conocer. ¿O no? Y antes que pudiera hacer alguna cosa, Rosario se jogó na frente. Un tiro. Rosario cayó. Nochón. Sangre lloró de su peito. Rosario, gritó Ricardo desesperado. Eugenia ría descontrolada. Duas moscas con una calladada dice, sádica. Ricardo se ayoyó al lado de Rosario. Pegó su mano, helada. Rosario, ¿por qué? Preguntó, lágrimas cayendo. Rosario sonrió fracamente. Te amo, Ricardo. Siempre te amé. Y fechó el ojo. Eugenia apuntó la arma para Ricardo nuevamente. Ahora es tu turno, Ricardo. Prepárate para el diablo. Pero antes que pudiese apretar el gatillo, Tomás se mechó. El pequeño Tomás, hasta entonces sacante, en los brazos de Ricardo. Mordeó a mano de Eugenia. Eugenia gritó de dolor. Soltó la arma. Ricardo aprovechó la chance. Se yogó encima de Eugenia, derrubándola. Os dois comenzaron a lutar. Una luta desesperada. De repente, un grito agudo, lancinante. Silvia estaba allí, de pie, na porta, con una faca na mano. Eugenia, gritó Silvia, os ojos cheios de odio. Vas a pagar por todo lo que hice. Y corrió en dirección a Eugenia. Ricardo tentó impedirla, mas fue tarde de más. Silvia clavó la faca en Eugenia. Eugenia gritó agonizando. Caía en el suelo. Silvia la encaraba con desprecio. Esto es por mi padre, por mí, dice fría. Y entonces, algo inacreditable aconteció. Silvia se viró para Ricardo. Apuntó a faca para él. Un sorriso doentío en los labios. Sorpreso, hermanito, dice, la voz cargada de veneno. Y también tengo mis segredos. Sorpreso, hermanito, dice, la voz cargada de veneno. Eu también tengo mis segredos. El aire fintió pesado. Silvia con un ganta que no era de ella. Era como si otra persona estuviese allí, el cuerpo de mi hermana. Tomás agarrado a mí, lloraba baixinho. Él rió, una risada estridente, que ecoó las paredes de la mansión. Vosé no faz idea, Ricardo. Ninguien. Faz. De repente, la puerta se abrió. Raúl. Él entró corriendo, armado. Don Ricardo, ¿está bien? Vi coches de policía. Silvia se viró para él con la misma frieza. Raúl, usted siempre fue tan leal. Qué pena que va a tener que morir. Antes que Raúl pudiese reagir, Silvia atiró la faca. En cheio. La faca cravó no peito de Raúl, que cayó sin decir una palabra. ¡Raúl! Grité desesperado. Silvia no se importó, volvió a encararse con aquel oliar vacío. ¿Sabe, Ricardo? Esa historia toda fue muy divertida. Mas están ahora de acabar con eso. Él se aproximó con el pañal de la mano. Tomás se agarró a mí, tremiendo. No, Silvia, por favor, no faça eso, imploré. Él paró, bien perto de mí, inclinó la cabeza, como si estuviese pensando. Tal vez se debiera contarte un segredo antes, un segredo que va a mudar todo. Y la olié apavorado. ¿Qué más él podía revelar? ¿Vos el lembrás de don Ernesto? ¿Su padre? ¿El grande don Ernesto? Él la preguntó, con sarcasmo. Sin, respondí hesitante. Pues bien, don Ernesto no era tan boncinho como vos se pensa. Él tenía muitos vicios, y un deles era mi madre. Eu no entendí. ¿O qué él estaba queriendo decir? Su amai era una prostituta. Don Ernesto la conoció en un bordel, y se apasionó, obcecado na verdad. Y estaba en choque. ¿Mi amai una prostituta? Imposible. Y vosé, Ricardo, usted no es fijo de él, usted es fijo de otro hombre, un hombre que don Ernesto odiaba, un hombre que él mató. Las palabras me atingieron como socos. Eu no era un Benavides, mi padre un asesino.
¿Y sabe quién es ese hombre? ¿Quién es su verdadero padre? Silvia preguntó, con un sorriso cruel. Eu negué con la cabeza, sin conseguir falar. Silvia se aproximó, susurrando no meu ouvido. Seu pai é Raúl. O mundo giró. ¿Raúl? ¿Meu leal Raúl? ¿Meu pai? Olhei para el cuerpo de Raúl caído no chão. Las piezas se encaixaban. La lealtad, o cuidado, el amor. Silvia rió, satisfeita con mi reacción. ¿Entendió ahora, Ricardo? Todo fue una grande mentira. Una mentira criada por don Ernesto para se vingar de Raúl. ¿Y vosé? Vosé fue la isca. Yo no lograba acreditar. Mi vida, una farsa. De repente Silvia cambaleó. Tocó el peito. Condor. ¿O qué está aconteciendo? Preguntó confusa. Olhei para abajo. Una mancha de sangre se espallaba en seu vestido. ¿Eu estoy sangrando? Preguntó, apavorada. Y entonces vi una faca cravada en sus costas. Mas, ¿quién le había esfaqueado? Olhé en volta. Nada. Ninguén. De repente un ruido de pasos. Olhé para la puerta y vi Tomás, el pequeño Tomás con la faca en la mano, la faca ensangüentada. Olhé para Silvia, agonizando en el suelo. Olhé para Tomás con la faca en la mano. La verdad me atizó como un rayo. Tomás no era una crianza. Tomás era el monstruo. Tomás, el monstruo. La ficha cayó. Tomás con seos. Ojos de anjo. Era o diabo en pessoa. Él orquestó todo. Manipuló Silvia, Eugenia, don Fernando. A todos. Mas, ¿por qué? Você é un monstruo, grité, a voz embargada. Tomás sorrió. Un sorriso frío, calculista. Eu apenas fiz o que tenía que ser feito, Ricardo, para proteger mi familia. ¿Familia? ¿Qué familia? Silvia era mi irmã, minha alma gêmea, mas vocês a corromperon, a transformaron en algo que ella no era, dice Tomás con raiva. Ele se aproximó de Silvia, caída no chão, acarició seu rosto. Eu a amaba, Ricardo, mais do que tudo. A que ela estava cega, enfeitiçada por você. Y entón a revelación final. Silvia, ella no era mi irmã de sangre, era mi amada, mi esposa. Incesto, locura. La verdad era más retorcida do que eu jamais poderia imaginar. Tomás se levantó. Me encaró con odio. El voy a acabar con você, Ricardo, por tudo que você fez, por ter tirado Silvia de mí. Él pegó la faca. Se preparó para atacar. Mas entón algo aconteció. Una sirene, la policía, estaban llegando. O rostro de Tomás se contorció en raiva. «Malditos», gritó. Él oyó para mí una última vez. «Eso ainda no acabó». «Ricardo, eu vou voltar e vou me vingar». E correu, sumiu na escuridão. Eu fiquei ali, parado, destroçado, sozinho. Olhei para os corpos. Silvia, Rosário, Raul. Vítimas de uma teia de mentiras, ódio e vingança. E Tomás, o monstro, livre, à solta. A polícia chegou, me prendeu. Fui julgado, condenado. Passei anos na prisão, assombrado pelas lembranças, pelos segredos. Quando saí, não tinha nada, ninguém. Apenas a certeza de que Tomás ainda estava por aí, planejando sua vingança. E eu teria que estar pronto. Mas, estaria mesmo? E você, aí do outro lado, está pronto para o quê? Ven a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal. É a sua obrigação. Demonstre que você faz parte de los verdaderos fans, de aquellos que apoyan a nuestro trabajo. Esmague el botón de like ahora. Este es el momento para demostrar su apoyo. No espere ni más un segundo para compartir este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Inunde la sección de comentarios
con sus reacciones, sus teorías. ¿Qué será que va a pasar con Ricardo? ¿Dónde está Tomás? A verdad está lá fora, y só você puede nos ayudar a encontrarla. Compartilhe agora.